Programa Comunicación de la Ciencia de la UAM. Creo que ya se le acabó. Es que se apagó. Se apagó. Sí, ¿verdad? No quieren que demos la ponencia. Ya nos escucharon. ¿Cómo poner la ruta? Para el retweet. Sí, porque se apagó. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy con José Manuel Musaleno. Muchas gracias. Les platicaba que esta es la segunda conferencia de un ciclo de 7 que va a tratar sobre la teoría de las élites. Agradezco al programa Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma Metropolitana, mi casa de estudios, la Unidad de Iztapalapa, por brindarme las puertas y abrirme las puertas y brindarme la oportunidad de estar con todos ustedes el día de hoy. Les agradezco nuevamente que nos demos cita para continuar con este ciclo de conferencias. El tema de hoy va a ser ahora un pensador igual de las élites, Gaetano Mosca. De hecho, Mosca, alumno de Pareto, ¿no? Involuntariamente, no tan involuntario, al final los dos primeros italianos en este sentido. Y Gaetano Mosca va a abrirle parte al próximo viernes a Robert Michels, ¿no? Robert Michels, de hecho, estudia en Francia. Robert Michels, su frase más famosa es: quien dice organización, dice oligarquía. Así comienza Robert Michels su disertación, reitero, quien dice organización, dice oligarquía. Michels va a ser el de la tercera sesión. Gaetano Mosca es muy importante porque él repite lo que ya Pareto nos venía diciendo. Esta conferencia va a ser muy distinta a la pasada fue con diapositivas y cuadros de autores famosos. Hoy le quiero dar otra perspectiva, a ver cómo nos sale. Vamos a mostrarles un video de un joven también interesado por la teoría de las élites. Le vamos a estar poniendo pausa para más o menos descifrar qué dice este video. No dura más que 7-8 minutos. Posteriormente vamos a ver un texto ya formalmente o académico, a ver qué nos dicen los académicos, la academia. Y la tercera parte van a ser las conclusiones y al final preguntas y respuestas. Entonces, no habiendo otro tenor que tratar, vamos a poner el video, esperemos que se escuche. Automáticamente dos grupos de personas. El primer grupo, el de los gobernantes, y el segundo grupo, el de los gobernados. Así lo expresa Gaetano Mosca, el teórico de la clase política. Y él nos dice que todos en nuestro país reconocemos la existencia de una clase dominante. Y lo mismo pasa en las naciones vecinas. Para nosotros esto es totalmente normal, y la verdad nos costaría imaginarnos un mundo que fuera diferente, a no ser que prestemos demasiada atención a los hechos políticos. El primero de estos hechos políticos y de fácil comprobación es que en toda clase política hay alguien que se encuentra en el máximo de jerarquía y el que dirige el timón del Estado. Esta persona no siempre es la que... Entonces, va a ser un caos esto del video. Bueno, estamos organizando este tipo de situaciones. Lo primero que nos dice el chico es: existen dos clases de personas. Ya lo habíamos visto con Pareto, los gobernantes y los gobernados. Aquellos que obedecen y aquellos que dirigen, ¿no? Lo importante del video es hacer notar que él desde su perspectiva, porque no es mexicano, él desde su perspectiva dice: existe alguien que toma el timón del barco, ¿no? Eso me recuerda a mí a una obra shakespeariana, La Tempestad, cuando el rey va bueno, vamos a decirlo así, en la embarcación, llega esta gran tempestad, este gran huracán, y entonces uno de los marineros, ¿no?, le grita al rey: váyase usted y guárdese en el camarote. Y el rey dice: ¿cómo te atreves casi a gritarme, no? O vas a ser muerto. Y llega el capitán del barco y le dice al rey: mi rey, un marinero que sobre todo le grita al rey para salvar la vida del rey es un buen marinero, deje hacer su trabajo.
Claro, porque dice Shakespeare, hay marineros que incluso nacen para no ahogarse. No todo marinero nace para no ahogarse, ¿eh? Entonces es muy interesante cuando él nos habla esta parte de quién dirige el timón del Estado. No es necesariamente el presidente. Aquí nos vamos a encontrar con una cosa muy curiosa. Todos nosotros creemos que las grandes élites, el que dirige es necesariamente el poder ejecutivo. ¿Qué pasaría si yo les platico que se fusionan los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y solo tenemos un solo poder? Claro, estaríamos regresando a la monarquía, ¿no? A esta parte absolutista, que además defendían, por ejemplo, Maquiavelo. Cuando hablamos del príncipe decíamos que quien ostenta la soberanía del pueblo, del Estado, no era el pueblo, sino el soberano, o sea, el rey. En este caso lo que él nos está diciendo es no necesariamente el presidente como función del ejecutivo o del que dirige, ¿no? Lo que vamos a tener son estratos sociales. Ahora, cuando vimos nosotros a Pareto tenía una sentencia clave: toda élite se corrompe en este sentido último de su destrucción siempre que no exista un ciclo de renovación, o lo que él llamaba a bien la reintegración de la élite con respecto a cooptar miembros de la estrato inferior. Eso lo habíamos visto, que se llama el ciclo de las élites, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Gaetiano Mosca? Gaetiano Mosca va a retomar lo de Pareto, pero recordemos que Pareto tenía la concepción lógica de las pasiones, ¿no? Como la duda, la pregunta, el raciocinio, y entonces Gaetiano Mosca lo va a venir a reafirmar. Cuando iniciamos este ciclo yo les platicaba que es demasiado arrogante pensar en la teoría de las élites, porque nunca nos dan una demostración de nada. Nos dicen, la élite es aquella que posee la riqueza, no solamente económica, sino moral, intelectual, en virtud, pero jamás te dicen como por ejemplo esto. Nunca vamos a encontrar en los textos de Gaetiano Mosca, Pareto, Michels, la élite, la descripción, por ejemplo, eso no sucede. Lo que nos van a dar a ellos es simples axiomas que nosotros vamos a entender como válidos y nada más, pero no vamos a encontrar la descripción tal cual. Por lo tanto, y vamos a seguirle dando play al video, vamos a encontrar que el chico nos va a describir cómo funciona la teoría de Gaetiano Mosca dentro de su propio país, y vamos a ver que sí se acomoda muy bien en la realidad. Por tanto, la teoría de las élites se vuelve a renovar en este sentido del ciclo, cuando nosotros vemos la cooptación de miembros de un estrato menor para adquirirlos a un estrato mayor. Alguien de quien no vamos a tener una ponencia en este ciclo es Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf es un teórico sobre la teoría del conflicto. La teoría del conflicto casi no se estudia en las universidades públicas, sino hasta maestría o doctorado. ¿Cuál es el problema de la teoría del conflicto? Dahrendorf dice, por ejemplo, que existen dos tipos de personas. En realidad a los filósofos les gusta mucho la dualidad, ¿no? Lo bueno, lo malo, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, el yin y el yang. A los hombres nos gusta mucho el término de dualidad, la vida y la muerte, ¿no? Y los filósofos no se eximen de ello. Por tanto, Dahrendorf va a decir, van a existir dos tipos de personas, unas que tienen intereses latentes, ¿no? Y otras personas que van a tener intereses, yo le llamaría verdaderos. Los intereses latentes son aquellos intereses que tú defiendes sin saber realmente lo que defiendes. Yo defiendo la idea A sin realmente saber qué es la idea A. Y los intereses, digámoslo así, de a de veras, son los intereses que yo reconozco como válidos porque previamente los estudié, los reconocí, los asimilé y los acepté como esa función de paradigma, ¿me explico? Por tanto, dice Ralph Dahrendorf, cuando existe un conflicto es porque estas dos personas o estas dos dualidades se confrontan entre sí, tipo Gaetiano Mosca, como nos va a decir también junto con Pareto. Cuando ya estas dos estratificaciones no se entienden, son disímiles entre sí, va a llegar la revolución. ¿Cuál es la crítica? Y me adelanto, por cierto, a la crítica de Dahrendorf, que toda la teoría del conflicto surge de una corriente que se va a llamar, o que se llamó, el estructural funcionalismo. Entonces, todas las críticas que se le hacen al estructural funcionalismo son muy aplicables a la teoría del conflicto a la inversa. ¿Me explico? Si lo que para la teoría del conflicto es B, para el estructural funcionalismo es A, y viceversa. Por tanto, pues entonces tú puedes criticar uno con respecto del otro. Pero bueno, esa es teoría del conflicto.
Vamos a seguir escuchando el video, voy a poner el micrófono y después vamos a ver más o menos de qué trata. Ah, ya está, perfecto, gracias. Tiene el investigador presidencial, o el título de monarca, o el título de rey, sino que puede ser completamente otra persona. El ejemplo histórico por excelencia es la Prusia y posteriormente la Alemania del canciller de hierro, Otto von Bismarck, quien pese a no ser el emperador, fue quien tuvo el manejo real del imperio en las últimas décadas del siglo XIX. El autor nos dice que en ciertas ocasiones y por circunstancias especiales no es una, sino que pueden ser dos o incluso tres personas las que dirigen el timón del Estado. El segundo hecho fácil de comprobar es que el descontento de la masa gobernada puede influir en la clase política. Si nos vamos al extremo incluso, y el descontento es algo, puede llegar a ocurrir una revolución, desplazándose así, entonces, a la clase política en su conjunto. Pero del mismo descontento de la masa surgiría una nueva minoría que tomaría el control y que gobernaría la mayoría. Si es que está entonces así una nueva clase política. Si bien una clase puede ser eliminada, siempre surgirá otra que tomará su lugar. La gran masa de gobernados habla y la clase política escucha y lleva a cabo lo que las grandes masas desean. Aquí hay un error en el argumento. Hay que encontrarlo, ¿eh? Dice, los gobernantes escuchan a los gobernados. ¿Eso realmente es cierto en la actualidad? El chico lo da como cierto, ¿eh? Y eso es falso. En la teoría de las élites es completamente falso. Primer error en el video. Hay muchos errores, por supuesto, pero ahora van a decir ustedes, ¿y por qué nos puso un video que tiene errores? Ah, porque justamente hablamos la vez pasada que todos los medios de comunicación nos venden la idea que queramos escuchar. Pero ¿qué tan cierto es eso? Este video está en YouTube, está al alcance de todos, y si yo no me cuestionaría al respecto, entonces lo tomo como válido. Pues tenemos que encontrarle las puntos a las IES, ¿no? Este es un error, eso no es cierto, eso es una utopía, ¿no? Es la entelequia, lo que queremos alcanzar es que los gobernantes escuchen a sus gobernados. Eso sería tipo John Locke, ¿no? Si el Estado no provee los derechos inherentes al hombre, entonces hay que tumbarlo, hay que derrocarlo. Pero como eso no sucede, entonces esto es falso. La teoría de las élites es completamente falso porque, en primer lugar, si las élites nos dicen que todos nosotros somos ignorantes, ¿por qué nos van a querer escuchar? No van a querer escucharnos, todo lo contrario, van a decir, no, tú estás para obedecer, no para escuchar. La vez pasada yo les ponía un cuadro de Caravaggio, que estaban dos jugadores de naipes, y el que está detrás le está soplando al contrincante honesto las cartas que tiene el contrario, pues. Y esto nos da a notar que ahí empieza la corrupción. La corrupción, incluso hay gente que se atreve a decir que la corrupción es cultural. Yo no estoy nada de acuerdo cuando la gente dice que la corrupción es cultural, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, primer error, vamos a seguir con el video para ver qué más nos dice. Eso es completamente mentira. Este es otro caso en el cual las apariencias engañan, porque justamente la clase política, por ser minoría, es la que manda sobre la clase gobernante, es la que toma las decisiones, es la que hace lo que quiere. ¿Y por qué? Por el solo hecho de ser minoría, porque puede organizarse, porque son pocos, mientras que la clase gobernada, al ser mayoría y ser más y más y grandes masas, le cuesta mucho más ponerse de acuerdo. Le cuesta derrocar a la minoría, no lo puede hacer, porque 100 personas que estén de acuerdo vencerán fácilmente a 1000 personas que no lo están. Ese argumento es de Gaetano Mosca. Gaetano Mosca nos asegura su argumento diciendo, claro, es muy sencillo, si yo convoco a 1000 personas, es más fácil que nos organicemos las 1000 personas, a que estemos en la plancha del Zócalo unas 100.000 personas, no nos vamos a entender. Claro, ese argumento es muy lógico, ¿no? Pero es falso nuevamente. Gaetano Mosca utiliza argumentos que no contradicen ni siquiera él, nos los vende como verdaderos, por lo tanto, pues los compramos, pero eso es falso completamente. Reitero, la teoría de las élites tiene cosas muy interesantes, pero dentro de este tenor también tiene cosas que se pueden fácilmente corromper en lo malo, ¿no? En lo ignominioso inclusive, en lo desvergonzado, cae en lo desvergonzado. Hay una frase muy famosa que es como el tema de las ovejas, ¿no?
no sé si, bueno, seguramente el título lo van a reconocer, La rebelión en la granja de George Orwell, cuando se va tergiversando los mandamientos, por así decirlo, las leyes, ¿no? Y ¿cómo inicia? Todos los animales son iguales. Y el libro termina diciendo, todos los animales son iguales, pero hay animales más iguales que otros. Y tergiversas toda la idea, ¿no? Otra de las ideas, por ejemplo, de La rebelión en la granja de Orwell es prohibido 2 patas sí, ¿no? O 2 alas, 4 patas sí, 2 pies no. Y además utilizan la palabra pie asociada al hombre, ¿no? Bueno, termina por tergiversarse por el líder Napoleón. ¿Y qué dice Napoleón? No, esa ley no existió jamás. Se les olvida a las personas y entonces te imponen una nueva. Hoy, por ejemplo, agarraron en España, ya saben de quién estoy hablando, a un corrupto político mexicano, y da la casualidad que alguien se metió a buscar los spots de los candidatos presidenciales en esa elección, Peña Nieto, etcétera, etcétera, y en uno de los spots sale esta persona diciendo que ya vamos a cambiar al país. Pues yo creo que nada más lo cambiamos por corrupción, porque seguimos igual en este sentido. Entonces, en este tenor, las élites tergiversan todas y cada una de las ideas de las personas, nos corrompen, nos cooptan, nos manipulan, ¿no? Nos hacen con la palabra, con la letra S, no con la C, nos adoctrinan en todo sentido. Por tanto, y lo que quiero que nosotros veamos es, ahora mismo nos van a decir las ventajas que tiene según la élite sobre nosotros. ¿Cuáles son esas ventajas? El poderío económico, el poderío intelectual. La pregunta es, ustedes, so pena equivocarme, creo que entre todos nosotros no podríamos decir más de 5 personajes hoy políticos que sean intelectuales y que estén en el gobierno. Son muy pocos realmente. Claro, hay gente que me va a decir, bueno, en la época de los contemporáneos, Octavio Paz, etcétera, bueno, pero en la actualidad hay muy pocos realmente, ¿no? Y de hecho muchos de ellos ya se han prostituido, en el término no coloquial, sino en el término de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, ¿no? Cuando nosotros en este sentido pensamos que prostituimos la palabra demasiado, cuando la utilizamos demasiado, cae en desprestigio, y como cae en desprestigio ya nadie cree en nuestra palabra. El término shakespeariano que tanto he retomado yo aquí sobre que la pluma es más fuerte que la espada, deja de tener sentido porque entonces la pluma se corrompe y ya no pinta, por así decirlo, como decía un escritor. ¿Le seguimos, por favor? Además de la ventaja de la organización, la clase política tiene otra más, y es que siempre está constituida por personas que se diferencian del resto de la masa, porque poseen alguna cualidad que es admirable, cualidad la cual puede ser verdadera o aparente. Nadie niega que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner sea una excelente oradora, y que esta es una cualidad que la distingue del resto de la masa, sea verdad o sea aparente lo que ella dice. Históricamente, desde siempre, y poniendo como máximo ejemplo la era feudal, quien tenía las armas tenía el predominio sobre los demás, que es el feudal, protegía con sus ejércitos a los vasallos, que le daban una excelente retribución económica, es decir, las armas generaban el poder generaba la riqueza. Pero con el paso del tiempo y el paso del estado feudal al estado burocrático, las personas pasamos de ser protegidas por ejércitos a ser protegidas por las leyes y las instituciones. Y cuando las armas no pueden... Qué argumento tan más sólido e impresionante. Pasamos de tener el poderío de las armas al poderío de las leyes. ¿Y cómo se nos gobierna hoy? Ya no por el miedo hacia una munición, una bala perdida, no. Ahora nos controlan mediante lo que Kelsen iba a decir, el imperio de la ley. Hoy es ese imperio. En el primer ciclo de conferencias, cuando nosotros veíamos a los padres de la ciencia política, descubrimos cómo se forma el Estado, cómo pasamos de este estado de guerra de todos contra todos, o bien conocido como el estado naturaleza, ¿no? Recordando la frase en latín de Plauto, el hombre es el propio lobo del hombre, homo homini lupus. Entonces, claro, quien poseía las armas poseía el control de todo, porque podía defender las 3 cuestiones principales: su propia libertad, su vida y su propiedad. De ahí el término liberal, ¿no? Todos los liberales tienen una concepción principal, que es la libertad individual y la propiedad, como derecho, por supuesto. Ahora bien, ¿qué es entonces esta idea
o esta noción de las leyes y cómo inicia el imperio de la ley. Porque, ojo, cuando nosotros hablábamos de la conformación del Estado, el Estado civil, como le llaman, o el Estado civilizado, nosotros teníamos una noción de que el Estado surge por un contrato y que también la parte del contractualismo hoy está entredicha, porque realmente, a ver, podríamos preguntarnos, ¿cuál es ese primer contrato social que hablaba Rousseau? ¿O cuál es ese primer convenio que hablaba Hobbes? No existe tal cual el contrato, sino que viene de una parte filosófica, vuelven a ser axiomas. De hecho, por eso me regreso al primer ciclo, para darnos a entender a todos que en este segundo ciclo no hay justificación alguna de las élites. No hay justificación alguna. Los primeros, y de hecho vamos a llegar con él en la cuarta ponencia, el primero que pone las bases para entender a la élite, sí, como una justificación y con ejemplos, es Wright Mills. Cuando Wright Mills nos dice, mira, lo que sucede es que la aristocracia, ¿qué hacen primero ellos para sobrevivir? Se casan entre ellos, ricos se casan entre ricos, y esa es una primera idea de cómo las élites siguen en el poder. ¿Qué más hacen? Cooptan personas. Y ya les había dicho yo la sesión pasada que lo primero que existe en el mundo es fuga de cerebros. ¿Me explicó? Y lo que aquí estamos viendo no es cosa poca. El equilibrio de fuerzas debe de existir en este sentido del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora bien, el poder de las leyes, la pregunta sería, ahora que los derechos humanos están en boga, ¿qué es más importante? ¿Una ley internacional o una ley a nivel local, nacional? Y ahí tendríamos que vernos con el proceso de convencionalidad, por ejemplo, ¿no? También el tema de pro persona, etcétera. Pero lo importante aquí es, si existe la ley, la pregunta es, ¿para quién existe? ¿Para los poderosos, para someter a los poderosos o para someter a la masa? Que ojo, en principio la masa es orgánica y esta masa posee una homogeneidad. La homogeneidad que posee la masa es la ignorancia. Ese es el término de la teoría de las élites. ¿Cómo podríamos homogeneizar a las altas esferas del poder? Ellos no son ignorantes, todo lo contrario. Podríamos homogeneizarlos hablando de la riqueza. Entonces ya encontramos el punto dual de nuestro tema de hoy. La masa es ignorante, la élite no solamente es alta en conocimiento o ilustrada, por ejemplo, sino que es rica. Y ahí comienza la corrupción. Cuando pensamos que siempre los más intelectuales forzosamente deben de ser de dinero. Eso es falso completamente, pero bueno, la teoría de las élites así nos lo dice. Vamos a continuar con el video, por favor. Para eliminar el exceso de poder, existen otros mecanismos como el dinero. Desde entonces, el poder dejó de generar riqueza para ser la riqueza la que genera el poder. Podríamos utilizar dos ejemplos magistrales. 2015, Mauricio Macri, electo presidente de la Argentina. 2016, Donald Trump, elegido presidente de los Estados Unidos. Ambos son conocidos. El video continúa, lo demás no es tan relevante para esta conferencia específicamente. Ya se mete en cuestiones sobre el país en el que él vive. Me quedo con Donald Trump por lo siguiente. En alguna ocasión les hablé de un texto que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de escritores norteamericanos, y justamente llegan hasta Donald Trump. Nosotros pensamos, de hecho, Ostrogorsky, por ejemplo, un escritor ruso también de la teoría de las élites, nos va a decir cómo es que mueren las grandes democracias. Se piensa que, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue el primer país demócrata de América que instaura el presidencial, de hecho Europa, para los europeos en general, es cosa extraña que en América Latina sigamos el eje temático del presidencialismo. Es casi como de suicidas, ¿no? Para ellos lo mejor es el parlamento. Y ojo, ya habíamos hecho aquí la diferenciación entre el parlamento y el presidencialismo. En el presidencialismo la votación es por lo regular directa. Yo voto por el presidente y a la vez voto por mis senadores o congresistas en general. Y en el parlamento no. En la cuestión del parlamento se le llama una democracia representativa. ¿En qué sentido? Yo no voto por el poder ejecutivo, voto por el poder legislativo que está en armas del parlamento, y el parlamento es el que nombra un primer ministro.
Entonces, de un poder nace el otro, ¿no? Me explico. Del poder legislativo surge el poder ejecutivo, que sería el primer ministro del parlamento, que sería el poder legislativo. En este caso, los europeos dicen, ¿cómo es posible que todos siguieran la temática de Estados Unidos con respecto al presidencialismo? Es una cosa extraordinaria. No sé si recuerden la votación que hubo entre los dos candidatos más fuertes, Hillary Clinton y Donald Trump. En número de votos, ¿quién obtuvo más votos? Hillary. ¿Y por qué no ganó? Porque la democracia en Estados Unidos no es una democracia directa. No es un voto, un ciudadano o un ciudadano un voto. No, es por distritos electorales, ¿no? En México no pasa eso. En México sí gana quien tiene más votos. Por tanto, dicen los autores de cómo mueren las democracias, cómo es que un personaje tan demagógico, y la palabra demagogia tiene que ver con esta concepción de la tergiversación que se le hace al término democracia. Polibio, en sus historias sobre la democracia, nos habla que el poder, cuando es delegado al todos, a la masa, no existía el término masa, lo que sí existía era el término muchedumbre. Cuando la muchedumbre gobierna, para Polibio eso era oclocracia. Después la oclocracia se transforma en la demagogia. Cuando yo apelo a los sentimientos de las personas y los corrompo, a eso se le llama demagogia. Por tanto, dicen los autores de este libro que les comento, Donald Trump es muy buen demagogo, sabe llegar a los intereses de los estadounidenses y en general de la ciudadanía, aunque no de todos, porque esto se puede medir. ¿Quiénes votaron, por ejemplo, por Hillary Clinton? Sin necesariamente llegar a un punto arrogante, la gente con un nivel de preparación superior. ¿Quiénes votaron por Donald Trump? Gente que quiere regresar al proteccionismo estadounidense, al estado de bienestar, ¿no? Con eso nos vamos a quedar del video. Vamos a pasar ahora sí a la lectura, que es lo fuerte, lo que tiene más carne. Esta lectura inicia con la élite como minoría organizada. Aquí, bueno, por cuestiones de estilo no tildaron la palabra élite, nosotros sí tenemos que tildarla para castellanizarla. Antes de iniciar aquí, reitero, toda la teoría de la élite se sustenta en axiomas que no necesitan demostración, simplemente arrojan lo que debe de ser y se acabó. Asimismo con la filosofía política. Todo esto lo va a venir a tumbar Wright Mills y posteriormente otros escritores que dicen, a ver, ok, yo entiendo que la masa es ignorante, es corrupta, es lo peor. ¿Cómo lo demostramos? Y también, yo entiendo que la élite es lo mejor de lo mejor, lo más escogido. ¿Cómo lo demostramos? Hasta este punto no lo sabemos, pero estamos dando las pequeñas pausas para entenderlo. Ahora bien, el poder, ¿cómo se entiende? Hablar del poder es un tema muy complicado, es como hablar de autoridad. ¿Quién tiene poder o quién tiene autoridad? Por ejemplo, un director de una escuela secundaria ¿tiene poder o autoridad? Todos los de aquí diríamos, bueno, tiene los dos, pero en realidad no. En realidad solo tiene autoridad, no poder, porque el poder se ejerce, ¿no? Y la autoridad simplemente se te da mediante un título o un cargo. Entonces, cuando a ti te nombran director, heredas esa autoridad como director, pero no es un poder. ¿Me explico? Ya después nos podemos meter aquí con poderes fácticos. Los poderes fácticos, recordemos, son aquellos que están fuera del gobierno. Y por ejemplo, ¿qué puede ser un poder fáctico? El narcotráfico es un poder fáctico. ¿Qué más puede ser un poder fáctico? Los medios de comunicación, ya más bonito. Los periodistas en general. Por tanto, el poder de la clase dominante va a estar con respecto al predominio que ésta tiene para con la violencia legítima que posee. Y esto es weberiano, de Max Weber, cuando nosotros veíamos el poder legítimo de la fuerza. Esto es, el policía es un ciudadano al que el Estado le dio una placa para poder ostentar la autoridad. Pero ojo aquí, ¿realmente el oficial es una autoridad? ¿Autoridad de qué? Él no es una autoridad, porque dicen, o peor aún, es la ley. El oficial es la ley, dice, yo soy, detenga usted en nombre de la ley. Ah, caray, yo pensé que la ley estaba en los magistrados o en la Constitución, pero no en usted. ¿Me explicó? Entonces no confundamos los términos poder, ley y autoridad. ¿Me explicó?
En el caso mexicano, la máxima ley, pese a muchos políticos, es la Constitución, ¿no? Entonces, esa es nuestra ley máxima. Ahora bien, el poder para Mosca, en este sentido, vamos a tener una desorganización, o como yo le prefiero decir, una deslocalización. Si nosotros tuviéramos, y voy a utilizar un término marxista, conciencia de masa, no de clase, conciencia de masa, si todos nosotros entendiéramos que somos masa y que somos ignorantes, pregunto yo, entonces ¿qué hacemos aquí? No estaríamos aquí en una conferencia, ni mucho menos. Entonces no somos tan ignorantes como las élites nos dicen. Bueno, esa es una primera terminología. Ahora bien, la jerarquización humana, ¿qué nos permite decir? Que los hombres estamos divididos en virtud y vicio, ¿no? En estas dos dualidades. Hay una frase que dice: pobres hombres, siempre perdidos en la intangible línea que divide el vicio y la virtud, unos dionisíacos, otros apolíneos, pero al final nunca libres, porque son presos incluso de su propia libertad. Entonces no somos libres, eso nos ha quedado claro desde la película de Matrix, cuando Morfeo le da a Neo a elegir entre la píldora azul y la píldora roja, y le dice: elige. Yo les pregunto, si Neo no hubiera elegido, ¿es cierto que no hubiera elegido? Pues no, porque irrestrictamente la no elección es una elección. Entonces los hombres estamos condenados a elegir, incluso a no elegir es una elección. Por tanto, la historia de la humanidad, ojo aquí, no ha sido otra cosa más que la lucha entre la tendencia, esto es, entre el acercamiento cada vez más y más, que tienen los elementos dominantes a monopolizar, a ostentar. De hecho, la palabra ostentar está muy bien dicha. La palabra ostentar es aquel que posee de una manera irremediable algo, la riqueza, el poder, el dinero. Porque, ojo, la riqueza no siempre se asocia con el dinero, puede ser riqueza intelectual incluso, ¿no? En ese sentido, los que monopolizan, ¿qué va a ser? Uno, la fuerza política. Si yo quiero controlar el todo, necesito controlar la fuerza política porque controlo el Estado. Dos, debo transmitir esta posesión ¿a quién? A mi descendencia. Por ello, la siempre existencia de la perpetuidad de la especie, pero no de la especie como raza, ¿me explico? No como este Homo sapiens sapiens, no, sino esta casta, de ahí surgen las grandes castas, ¿no? O las familias, como por ejemplo, ¿qué apellidos se les vienen en mente? Rockefeller, por ejemplo. No creo que la familia Rockefeller diga: ah, no, pues ya, se acaba esta generación y se acaba los Rockefeller. No, claro que no, porque como son élite, algo que tiene la élite con respecto a la masa es que ellos sí tienen conciencia de élite y nosotros no tenemos conciencia de masa. Por tanto, ellos los que pretenden son monopolizar y transmitirle su posesión a sus hijos en forma hereditaria. Ahora bien, algo que nos han tratado de vender, pero que es totalmente falso: ¿se puede heredar el conocimiento? Sí, no, ¿por qué? Alguien me puede decir: oye, ¿y si yo heredo mi biblioteca? Ah, pero esa es una biblioteca, no es el conocimiento en sí. De hecho, vamos a meternos un poco al campo existencialista. Cuando Jean-Paul Sartre hablaba de la existencia para sí y de la existencia en sí, dice, iba a decir ese pizarrón, pero supongamos que hay un pizarrón ahí. Ese pizarrón es una cosa para sí, porque no va a pasar de ahí, siempre va a seguir así. Y dice un profesor mío, es la ley de la maceta, ¿no? El que nace para maceta no pasa del corredor. Así le va a pasar a ese pizarrón, siempre va a estar ahí y siempre va a ser utilizado como pizarrón. Pero los hombres no somos así, dice Jean-Paul Sartre. Los hombres tenemos una existencia en sí, podemos modificarnos, podemos un día ser virtuosos, otros dionisíacos, otros apolíneos. ¿Me explico? Porque la eterna costumbre del hombre es la corrupción en sí misma, ¿me explico? De la virtud. Ahora, claro, lo mejor sería ser más virtuosos que nocivos, por así decirlo. El impulso que empuja su relevo y cambio y la afirmación de fuerzas nuevas. Cuando Gaetano Mosca nos dice la afirmación de fuerzas nuevas,
es la circulación de las élites de las que previamente nos habló Pareto. De hecho, lo único que hace Gaetano Mosca, no quitándole mérito, es reafirmar lo que dice Pareto, pulirlo, entregarlo mejor y terminar diciéndolo así. Es una afirmación de fuerzas nuevas. Pero ojo, nunca nos dice de dónde salen estas fuerzas nuevas, cosa que Pareto sí nos dice que es de la cooptación de las personas. Vamos a ver si baja. Ahora sí bajó. La clase política necesita un estrato social. Ellos no se van a querer, por ejemplo, subir al metro, ¿verdad? Yo no veo a los senadores o diputados yendo al metro. Entonces ellos necesitan sus espacios. Y como necesitan sus espacios, van a forzosamente necesitar su propia colonia, ¿no? Sabemos dónde están los grandes, supongamos así, el Pedregal, ¿no? Yo sé que muchos de aquí vienen del Pedregal, por eso llegaron tarde, pero ¿no? Van a tener sus propias plazas. Tienen sus propias plazas, sus propios parques, porque ojo, no es lo mismo que yo lleve a mi Pomerán al parque y que se junte con el mestizo, ¿no? Porque así le llaman a las razas, es que es un mestizo. Eso no va a pasar, ¿verdad? Por lo tanto, necesitan crear un estrato social, inclusive vínculos entre ellos. No es lo mismo que vayamos a la fiesta de mi prima de 15 años que va a cerrar la calle aquí en Abondojo, a que vayamos a una fiesta en donde, ojo, si uno no lleva smoking, no pasa, ¿eh? No pasa si no llevas smoking, ¿no? Impresionante, pero así sucede. Ahora, este estrato social les va a permitir gobernar, les va a permitir hacer intercambio de ideas entre ellos, se van a conocer. Y claro, por supuesto, la vez pasada yo puse una anécdota media curiosa, cuando hacen comidas entre ellos y resulta que uno de los hijos menores apenas va a empezar a trabajar. ¿Qué le dice la mamá al secretario que tiene al lado? Oiga, compadre, Juanito no quiere trabajar. No se preocupe, comadre, mándeme a la secretaría, mañana le pongo un puesto. Y no le va a poner el puesto de lavar los baños, ¿verdad? Lo va a poner como el asistente general. Y ya empezó ahí. ¿Cuántos escalones se saltó este Juanito? Pero muchísimos. Y simplemente porque tiene el compadrazgo con el secretario, ¿no? Entonces ahí se comparten los estratos sociales. Y ojo, esto es impresionante, ¿eh? Los nacidos en la clase media, o sea, vamos a suponer que nosotros, tienen los medios para procurarse la instrucción necesaria, universidades públicas. Además de que en el mismo entorno familiar adquieren la noción práctica de los recursos indispensables para hacerlo. Podríamos decir, heredamos una biblioteca. Hay una anécdota muy bonita. Cuando el abuelo de García Márquez ya sabía que iba a morir, empezó a heredar en vida a todos sus nietos, sus familiares, y le toca el pase a Gabo, ¿no? A quien sería Gabito. ¿Y qué creen que le regaló el abuelo de García Márquez a García Márquez? Un diccionario. No, bueno, si a mí me regalan un diccionario, yo creo que es algo echando demonios, ¿no? Pero él se guardó un diccionario y llegó a ser premio Nobel de Literatura. Entonces, diría Voltaire en su novela El Cándido o del Optimismo: este es el mejor de los mundos posibles y hagamos de él que sea realmente el mejor. Es una idea muy estoica, yo lo sé, pero hagamos. Ahora, como siempre lo he repetido, si uno se compara hacia abajo, siempre va a estar mejor. Lo interesante, lo importante, lo significativo es voltear a compararse hacia arriba. Ahí es donde tiene peso y sentido. Hacia abajo, bueno, cualquiera, ¿no? En fin, lo que sucede, por tanto, es que adquieren la noción, la práctica indispensable para hacer carrera administrativa y burocrática. Pero ojo, en algún momento del párrafo dice que la clase media va a poder llegar a gobernar. No, a lo más que vamos a aspirar es a ser administrativos y burócratas. ¿No es demasiado malo? Este párrafo es mordaz. Dice, no, sí, tú te vas a poder instruir, vas a poder educarte, vas a poder ser una persona de bien. Pero a lo más que vas a llegar es a una cuestión administrativa o burócrata. ¿Por qué? Porque las grandes direcciones son para los aristócratas, es para nuestra gente, para nuestro estrato social. Qué injusta es la vida, diría alguien, ¿no? Pero así es la vida. Vamos a adelantarnos un poco, bueno, un poco, no mucho.
Y antes de llegar, de hecho, miren, aquí está el texto de Michels, que lo vamos a ver el próximo viernes, pero me interesa terminar con lo que sigue. ¿Cuál es la relación que tenemos entonces entre la élite, que ya la hemos descrito, y nosotros, la masa? ¿Solamente vamos a obedecer o podemos rebelarnos? Va a llegar un punto en donde digamos, ya basta. Según la élite, no. ¿Por qué? Porque la lucha entre las diferentes fracciones de la clase dirigente, ojo, cuando nosotros hablamos de una élite, la élite por antonomasia, por inherencia, es homogénea. Se conocen entre ellos, comparten los mismos espacios, van al mismo lugar de entretenimiento, los mismos casinos, usan los mismos yates, en fin, comparten los puertos, lo que ustedes gusten. Ellos son homogéneos, las masas no. Las masas somos ignorantes y por tanto no podemos comunicarnos, y al no poder comunicarnos no nos entendemos, y al no entendernos jamás vamos a tener una pugna con la clase dirigente, según ellos. Ahora, ¿qué pasa? Si a esto se unen los individuos que, y aquí es la cooptación, nacidos en las clases menos favorecidas, han sabido elevarse por ellas en virtud de su especial inteligencia y energía, aquí como que dicen, bueno, sí son ignorantes, pero uno de tantos puede que no sea tan ignorante. Pero ¿qué creen que va a pasar con ese que no es tan ignorante? ¡Pum! Luego lo cooptan, se lo llevan, ¿no? Y en este sentido, esta fracción de la clase dominante va a explotar la simpatía de las masas, exagerando como el buen demagogo. Allá por el 5-4 a.C., un señor llamado Marco Tulio Cicerón escribió El Orador. El Orador es un folleto, es un opúsculo del que nos habla cómo es un correcto orador, cómo dominas a las masas, ¿no? Y vaya que yo lo he leído y no lo he logrado todavía, porque es todo un arte dominar a las masas. La masa no despectivo, claro. Cuando uno domina al público, es en sentimientos, es en reciprocidad. Incluso hay personas que tienen un muy buen manejo del auditorio, que hacen hasta bromas, ha pasado, ¿no? Chistes. Y decía el psicoanalista Freud que sería una válvula de escape. Cada chiste, cada mofa es una pequeña válvula de escape de la presión que tenemos nosotros, ¿no? Yo he intentado con algunas cuestiones como los videos, los cuadros, atrapar la información necesaria, porque claro, yo lo sé, este tipo de cuestiones son complicadas en un contexto de lo técnico, ¿no? Nos están hablando del estrato social, de los conflictos, a veces cuesta un poco de trabajo obtener este entramado, pero si nosotros logramos darle al ovillo y logramos desenterrar estas cuestiones, nos vamos a dar cuenta de una situación. ¿Por qué ellos cooptan a las personas no tan ignorantes? Para decir algo, no, ¿ven cómo sí se puede? Él vino desde abajo y cómo sí pudo. Nos lavan el cerebro diciéndonos que sí existe. Fíjense, hay una anécdota que me comentaron hace tiempo. Cuando nosotros encontramos a un niño que camina tantos kilómetros sin zapatos para llegar a su escuela, lo vemos como un caso de éxito, de superación. Mentira, eso nos lo han vendido a todos nosotros. ¡Ay, qué bonito! Que camine tantos kilómetros sin sus guarachitos y que llegue a la escuela para superarse. No, muy bonito. Mentira. Lo vemos nosotros como un caso de éxito y superación, cuando lo que detrás hay una gran discriminación y una gran pobreza, que el Estado tendría que estar solventando, que tendría que estar además inhibiendo, no solo con becas. Si el gobierno sabe que existen esos casos, ¿por qué no pavimentar la calle? ¿O por qué no poner escuelas más cerca? Porque entonces nos lo venden así los estratos superiores. No es que no puedas, es que tú no quieres. Y vino hace poco, aquí a Palacio Nacional, un señor de allá del norte, pegado a la derecha, el Bronco, y nos dijo, es que no es que seamos pobres, es que somos huevones. Ah, caray. Si me voy a los datos de la OCDE y veo cuánto trabaja el mexicano, resulta ser que de los países que están en la OCDE, somos los que más trabajamos. Entonces, o el Bronco me está mintiendo, o la OCDE me está mintiendo, o qué está sucediendo en México. Lo que pasa que nuevamente, como la historia del niño de los guaraches, nos mienten. Porque si el Bronco dice que somos huevones y por eso somos pobres, entonces es cierto. Es como la historia esta tan famosísima que todos no sabemos.
El tío del amigo del fulanito tenía una pequeña tinta y un cepillito y boleaba zapatos. Después se compró su negocio y con ese se compró otro y con ese otro y se volvió millonario. Entonces, si yo me levanto todos los días bien tempranito y me voy a dormir bien tarde, voy a volverme millonario. ¿Creen que suceda? No. ¿Y por qué nos venden esa idea? Porque nos dan lo que le quedó, por ejemplo, a la caja de Pandora, la esperanza. Todos los males de la humanidad salieron de la caja de Pandora. ¿Y cuál es el único que se quedó? La esperanza. Entonces nos prostituyen la idea de la esperanza, de esta parte de que no, tú puedes salir del estrato social de la ignorancia, solo que eres muy flojo, esfuérzate más, trabaja más, pero eso no es cierto. Por tanto, la teoría de las élites es algo así como creada para sí misma por sus propios intereses y que no construye algo más. Y eso se repite mucho. De hecho, yo creo que de las teorías dentro de la filosofía política es de las más repetitivas. Son ignorantes, son ignorantes, son ignorantes. No saben, no saben, no saben. Y entonces haces el coco wash. Claro, lo tienes como una cuestión muy intrínseca. Esta fracción dominante explota la simpatía de las masas exagerando y evidenciando el egoísmo de nosotros. Porque es como decir, tu vecino sí pudo, ¿ya ves cómo sí pudo? No seas egoísta, ¿no? Si él puede, tú también. Es cosa de que le eches ganas. Ah, entonces no tiene nada que ver que a mi vecino lo haya ayudado a su compadrito. Eso no tiene nada que ver. No, eso no es cierto. Él trabajó todos los días y por eso consiguió el trabajo. Ah, qué bueno. Cuando una fracción de la clase política comienza a ser marginada del poder, no les va a gustar, porque ellos quieren estar en el poder para siempre. Por tanto, ¿qué van a hacer? Los intentos renovadores de alguna manera ya no funcionan. Se aspira a derribar al gobierno, en principio por la masa, cosa que no sucede. Toda cuestión, incluso la Revolución Mexicana, que hace 2-3 horas estuve platicando de ello, yo les decía, ¿quién realmente inicia la revolución? Francisco Ignacio Madero, ¿no? Con el plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz. Ok. ¿Pero Madero realmente era alguien del pueblo? No. Entonces la pregunta es, ¿estas cuestiones renovadoras que aspiran a derribar al gobierno van a venir del estrato inferior o de un estrato inferior inmediato a la élite? Esa es la respuesta. Claro, es muy bonito decir, no, viene del estrato inferior. Sí, pero ¿de cuál? Porque ya hemos visto que dentro de la élite o la pirámide hay muchos estratos. Lo que sucede es que la renovación y la revocación se van a dar dentro del estrato inferior inmediato, no el de hasta abajo, por supuesto. Ahora bien, la plebe, fíjense cómo nos dicen, plebe, muchedumbre, ignorantes. No, bueno, los teóricos de las élites nos tenían mucha consideración, ¿eh? La plebe se convierte en un instrumento. Hoy, ¿en qué se ha convertido el voto? En un instrumento. Esta idea de la representación y de la participación política, ¿en qué se resume? En que tantos años nosotros vamos a delegar nuestro usufructo en una cosa llamada urna, la metemos y se acabó. Y no nos volvemos a entender de la democracia hasta las próximas elecciones. ¿Qué quiere decir? Nos hemos convertido en un instrumento. Y ojo, con nuestro usufructo o voto, las altas esferas del poder no solamente están ahí porque nosotros los pusimos, se legitiman. Y por tanto, cuando nosotros estamos inconformes y vamos a Palacio Nacional, no podemos hacer nada, porque ya están muy legitimados. Ese es el problema del voto, ¿no? Y por tanto, como ya se ha convertido o se tergiversa esta idea de la democracia y del voto, aparecen al frente de los movimientos populares, ahora sí, hombres de una condición social superior. Y con esto voy a terminar. Si existe una pugna en contra de la élite, se hace desde la clase baja, por supuesto. Pero ¿quién va a liderar a la muchedumbre? Forzosamente va a salir uno de la élite que le diga al revolucionario, haz esto, haz el otro y haz aquello. Cuando se gane la revolución hacia la élite superior, cuando lleguemos, en este caso, a poner nuestra propia estratificación social, ¿qué va a pasar? A aquellos que apoyamos nos van a decir, muy bien, muchas gracias, ponte a trabajar. Y se crea otra élite. Y parece tautológico. Llega una élite, se cae, sube una nueva élite, pero esta élite siempre fue la anterior.
y por tanto lo dicho por Pareto es la circulación de las élites se da entre las propias élites, y en la ecuación nosotros, los desposeídos, no estamos en esta misma. Muchas gracias.